Hola mis amados hermanos, mis amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Viña del Mar, Chile. Y como usted me conoce, mi nombre es la hermana Elena. Traemos en esta tarde entonces un nuevo mensaje para su conocimiento. Y así usted va creciendo también en el conocimiento de la gracia de Dios, porque necesitamos examinar las Escrituras para poder comprender todos los temas que están escritos y que muchas veces se confunden por la falta de conocimiento. Nada más que eso. Ahora entonces tenemos el tema en el libro de Mateo 24 y el versículo 27, que dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como usted ve ya, aquí nosotros vamos a hablar en esta tarde sobre ese relámpago y sobre esa venida, que los discípulos entendían perfectamente esa venida. En el original griego sería lo divino de Dios. Ellos entendían, los discípulos entendían esta palabra, venida, como lo divino de Dios. Y la palabra venida en griego se traduce parusía. Entonces ellos conocían perfectamente el lenguaje existente en la época, allí en el siglo I, y que era un lenguaje simbólico que ellos conversaban y entendían los asuntos del Señor a través de ese lenguaje. Y eso es lo que nosotros no entendíamos, era ese lenguaje. Para poder entender la Biblia necesitamos conocer ese lenguaje. Así que todo está escrito en la palabra de Dios, y de aquí es que nosotros sacamos entonces los temas y la traducción de cada palabra que no entendíamos. Y ahora entonces con los estudios en el griego y en el hebreo, entonces hemos entendido muchas palabras, como decíamos, que no se entendían. Entonces esa palabra de parusía, ellos la entendían perfectamente, porque eso significaba la manifestación del Hijo del Hombre en su venida por sobre las nubes del cielo. Eso era lo que ellos entendían. Y ellos preguntaban a Jesús, le preguntaron siempre. Y estamos en Mateo versículo 24, en el capítulo 24, versículo 3. Vamos a leerlo, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces ellos querían saber cuándo era el tiempo de la parusía, que es una palabra, entonces decíamos, una palabra griega. Y esa parusía no fue usado para identificar la segunda venida del Señor, sino que fue identificada en su idioma como la manifestación del Señor Jesús. Entonces su significado era la plena manifestación. Cuando hablaban de parusía, ellos entendían que era la plena manifestación del Señor. Y todo esto lo vamos entendiendo. Y vamos también con el tema de que el Señor fue muy claro en decir que Él vendría como relámpago. Y eso es lo que estamos intentando entender en el día de hoy. Entonces ellos entendían el significado de las palabras, ¿no? El significado de relámpago, el significado de la parusía, esas palabras que vamos a estar estudiando aquí en esta tarde. Y esa manifestación entonces era de Jesús, fue entonces en el estado de gloria, poder y autoridad. Entonces no fue algo físico, no fue la venida física del Señor, sino que fue algo
que fue una manifestación de poder y de gloria, entonces allí en todo su poder y autoridad. Así era en aquellos. Ellos entendían el significado de las palabras. Entonces, al español podríamos entender mejor de este modo Mateo 24, 27. Porque así el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así ha de ser el glorioso aparecimiento en autoridad del Hijo del Hombre y en su poder. Así lo tendríamos que traducir al español. Y este versículo entonces estaba escrito de esta manera, en el versículo 27, ¿cierto? Lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero ellos sabían que la venida del Hijo del Hombre era la parusía. Por eso entonces al traducirlo al español sería entonces así ha de ser el glorioso aparecimiento en autoridad del Hijo del Hombre. Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos, que así sería la manifestación de su venida. Piense usted allí y yo de aquí en relación al relámpago. El relámpago no es un resplandor, es un resplandor vivo, un resplandor rápido. El relámpago es algo así muy ligero. Y es producido entonces, si usted entiende un poco de esto, es producido por una descarga eléctrica. Primero se ve el relámpago y después se escucha un trueno, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo por qué el Señor dijo que Él vendría como un relámpago. Y el relámpago no toca la tierra, es diferente de un rayo, porque el rayo toca la tierra, pero el relámpago no toca la tierra. Todo esto tiene un significado por causa que el Señor dijo que Él vendría como relámpago. Y entendemos que el relámpago entonces no toca la tierra. ¿Ve cómo hay cosas que nosotros tenemos que ir estudiando? Lucas 17, 24 dice lo siguiente. Lucas 17, 24 dice, entonces él, dando voces, parece que no tenemos aquí este versículo, así que vamos a seguir con esto. Mateo 24, 27, que nosotros estábamos leyendo, y este otro dice, en Lucas 17, estamos en el Lucas 16, es Lucas 17, 24, dice lo siguiente, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Ve? Aquí también tenemos una referencia de Lucas 17, 24, lo mismo como Mateo 24, versículo 27. Así vendría el Señor en su ira al juicio que tendría que aplicar en Jerusalén como un relámpago, algo rápido. Y entendemos que hubo mucho ruido. El relámpago produce sí un estruendo. Y aquí también por causa de la venida del ejército romano allí para en esa manifestación gloriosa, el Señor usa al ejército romano y por supuesto que entonces también había mucho ruido, ¿verdad? De las lanzas y el instrumental que todos ellos tenían allí como el material bélico de aquel tiempo. Así vendría el Señor entonces irado como un relámpago. Así fue la parusía, su presencia o su llegada en poder y toda su autoridad. Así fue entonces el advenimiento de Jesucristo en el juicio final en el año 70.
Todo esto sucedió en el año 70. Ahora, el relámpago se ve en una localidad solamente, porque el relámpago no se ve en todas las naciones al mismo tiempo. El relámpago, el Señor cuando habla del relámpago, también Él entiende de que el relámpago no se ve en todo el mundo, en todas las naciones del mundo, sino que es un hecho local. Y también esto tiene la connotación de ser en Jerusalén, porque ese era el local en donde el Señor vendría a aplicar el juicio en el año 70. Entonces, el Señor dio a entender todo esto como un relámpago, pero nosotros tenemos que estudiar y vamos entendiendo mejor lo que el Señor quiso decirnos y quiso dejar escrito para nosotros también estudiar un poco esto sobre el relámpago. Entonces, eso es lo que el Señor les dio a entender cuando sale del oriente y se muestra en el occidente. Es decir, que el relámpago, este relámpago viene, ¿cierto? Alumbra todo ese sector que era Jerusalén, desde el oriente hacia el occidente. Toda Jerusalén debe de haber visto este manifestar de Dios, como todos los otros señales que el Señor hizo antes de la parucía, antes de la venida o antes de la llamada llegada del Señor por sobre las nubes del cielo. Entonces allí vemos que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así el Hijo aparecería en una manifestación gloriosa de poder y autoridad. Así que el local fue Jerusalén. El relámpago se refiere al juicio que vino entonces en aquella localidad en el año 70 con la invasión romana, que no quedó piedra sobre piedra, lo que encontramos también escrito eso en el libro de Mateos. Pero vamos a ver también una referencia sobre estos truenos y estos relámpagos en Apocalipsis 16, 17 al 19. Libro de Apocalipsis 16, y ese es el libro más fácil de encontrar porque es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 16, del 17 al 19. Dice: y el séptimo ángel derramó su copa. Aquí está hablando sobre las 7 copas que también tenemos en el video anterior. El tema fue las 7 copas de la ira de Jesús, ¿cierto? Pero aquí no vamos a hablar de esas 7 copas. Pero el tema habla así de las 7 copas. Estamos hablando ahora entonces del relámpago, de la venida del Señor como relámpago. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, truenos, relámpagos. Aquí también tenemos esta palabra que en griego, relámpagos, se escribe entonces astrapi. Astrapi significa en griego relámpagos. Y aquí dice en el 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y el versículo 19, que también lo estudiamos ya: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, que en este tiempo y en este siglo el Señor reconocía Babilonia como la gran ciudad que era Jerusalén, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces aquí vemos también que en ese mismo periodo hubo entonces ese señal de estos truenos, de este relámpago, que el Señor dijo que vendría entonces como un relámpago, que se mostraba desde el oriente hasta el occidente. Y esto fue entonces en Jerusalén. Entonces el ejemplo es de que en este pasaje es que el ejército romano
entró por el lado este de Jerusalén y avanzó su conquista por el lado oeste. Ahí se entiende el relámpago que desde el oriente hasta el occidente. El ejército romano, entonces, en la invasión, en el año 70, cuando el general Tito, entonces, estaba allí al frente de este ejército, entró con su ejército por el lado este y avanzó su conquista por el lado oeste, como si fuera intencional a lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos en el monte de las Oliveras, cuando Él dice de que Él vendría como relámpago. Entonces, ahora vemos que el autor del libro Guerra de los Judíos, el Flavio Josefo, él habla también algo sobre esto, sobre estos señales, porque Flavio Josefo, él fue un testigo ocular en esta ocasión de esa invasión, de esa guerra allí. Y en el libro de Guerra de los Judíos encontramos un relato de Flavio Josefo, que él habla en el 5º libro y en el capítulo 2, que yo lo traje este libro para que podamos leer un poquito de lo que está escrito aquí, que una de las señales, porque aquí él está hablando en este 5º libro, está hablando de todas esas señales que en otros videos también ya hemos comentado, pero quiero leer una parte aquí que habla sobre lo que sucedió allí. Dice: la fiesta que llaman de Pentecostés, habiendo los sacerdotes entrado de noche en la parte interior del templo para hacer, según tenían de costumbre, sus sacrificios, dijeron que al principio sintieron cierto temblor y cierto ruido, y estando atentos a lo que sería, oyeron una voz diciendo: vámonos de aquí. Y lo que fue más horrendo y aún más espantoso que todo lo dicho, hubo un hombre rústico y plebeyo llamado Jesús, hijo de Anán. No es Jesús de la cruz. Jesús de Anán, que 4 años antes de que comenzase la guerra, estando la ciudad en gran paz y en gran abundancia, habiendo venido a la fiesta de los tabernáculos, que entonces se celebraba, en la cual tienen por costumbre levantar tiendas en honor a Dios, comenzó a dar repentinamente grandes voces este hombre, Jesús, hijo de Anán, dentro del templo, diciendo: voz por el oriente, voz por occidente, voz por las 4 partes de los vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra los recién casados y recién casadas, voz contra todo este pueblo. Y dando tales voces rodeaba todas las plazas y las calles de la ciudad. Algunos de los varones de más nombre y los más principales de la ciudad, pesándoles mucho por saber la suerte adversa, prendieron al hombre y le azotaron para que callase. No dejó él por esto de dar gritos de la misma manera, sin tener cuenta a aquellos que lo maltrataban, ni pidió clemencia. Antes perseveraba dando las mismas voces y diciendo lo mismo, pensando los regidores judíos, llenos de razón, que lo que ocurriría era una voz divinamente enviada. Lo trajeron al gobernador romano, donde fue desollado hasta los huesos por los azotes que le dieron. Pero con eso no rogó jamás que lo dejasen, ni le salió lágrima alguna, sino que por mejor podía a cada azote o golpe que le daban, bajaba la voz, su voz muy lamentablemente, y decía: ay, ay de ti, Jerusalén. Entonces fue una señal que está escrita en el libro Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Compre, le recomendamos este libro, porque usted va acompañando lo que está escrito en la palabra de Dios, porque este hombre fue un testigo ocular de aquel tiempo.
y allí usted va a ir entendiendo Mateo 24. Ahora vamos a ver el último versículo, Mateo 24, 28. Mateo 24, versículo 28. Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, allí, ¿qué es lo que Jesús quiere hablarle a ellos con esto? Que en este versículo es como la cumbre de lo que el Señor tenía para hablarle en ese momento a los discípulos allí en el Monte de los Olivos. Y allí entonces Él les da a entender que la venida no podría haber sido en forma corporal física como la tradición enseña. La nación judaica del fin de aquel siglo en Jerusalén era un cadáver. Por eso aquí dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, que sería Jerusalén, como un cadáver, la compara así como un muerto. Dice aquí, allí se juntarán las águilas. Entonces los romanos bajaron como águilas, bajaron y los devoró. Eso es la interpretación de este versículo. Los devoró. Entonces, así es la palabra de Dios. Ella trae luz para que podamos entender lo que realmente necesitamos comprender de la palabra para salir del engaño, para salir de la ignorancia espiritual. Así dice que como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así fue también la venida del Hijo del Hombre, el aparecimiento glorioso en poder y gran autoridad. Y la tradición religiosa espera la venida del Señor sobre las nubes. Ella continúa acreditando que el Señor vendrá sobre las nubes del cielo. ¿No será eso una tercera venida del Señor? Así que quiero agradecer a Dios por todo este año de conocimiento que nos ha entregado a través de nuestro mentor y nuestro profesor brasilero. Quiero agradecer también al profesor y quiero agradecer también a todo el equipo que hace parte tanto de la mantención de esta misión en Chile, como también a nuestro camarógrafo que también está aquí con nosotros. Y lo vamos a decir que venga un poquito aquí adelante para que usted lo vea y que usted conozca quién es Marcelo Laverne. Él estudió cine y aquí entonces somos, como dicen, banner. Somos aquí un equipo en la grabación. Y esto le entregamos a usted entonces. Gracias, Marcelo. Y queremos entonces una vez más brindar con agüita en esta tarde para que usted tenga entonces, como hemos colocado aquí en la pantalla, hoy es día 23 de diciembre del 2021 y le deseamos a usted un feliz año nuevo, un feliz 22, un feliz año nuevo 2022 para usted y toda su familia, para usted que son mis hermanos de MIEG, usted que son todos los que escuchan semana a semana y estudian juntamente conmigo. Feliz año nuevo. Gracias y paz.